La recepción en nuestro derecho interno ha sido favorable al control de convencionalidad, no solo en la doctrina, como autores como Sagüez o como Andrés Gil Domínguez, también la propia Corte Suprema de Justicia de la Nación, a partir probablemente del caso Maceo del año 2007, ha venido siguiendo los lineamientos de la Corte Interamericana de forma quizás ejemplar con respecto a sus pares del sistema interamericano. Pero este proceso favorable de la jurisprudencia de la Corte frente a la Corte Interamericana ha tenido un cierto límite o un cierto retroceso para algunos a partir de la sanción en el año 2017 del caso Fontevecchia, también conocido como el caso Ministerio de Relaciones Internacionales, en la cual se aplica, digamos, una teoría que algunos juristas denominan como la teoría de los contralímites, es decir, la Corte Interamericana le pone límites al Estado argentino o a la Corte Argentina, y a su vez la Corte Interamericana es limitada en esta nueva etapa por la Corte local. En ese caso, Fontevecchia o Ministerio de Relaciones Internacionales, la Corte Argentina, en su nueva composición, recordemos que a partir del año 2016, a finales del 2015, cuando cambia el gobierno nacional, asume el presidente Macri, luego en el año 2016 asumen dos nuevos miembros, el doctor Rosati y el doctor Rosenkrantz, y bueno, van a traer nuevas visiones a la Corte. Se va a cambiar, como vamos a ver en la clase que viene, la doctrina Fait por la doctrina Schifrin, y otro de los casos más trascendentales, en el año 2017, el 14 de febrero del 2017, se sanciona el fallo Fontevecchia y pone límites claramente al actuar de la Corte Interamericana. Recordemos en este caso, el caso Fontevecchia. Fontevecchia es un periodista, director de la revista Noticias, había sido condenado por una causa de calumnias e injurias, una causa que había iniciado el expresidente Menem por un asunto relacionado a un hijo no reconocido del expresidente. Y bueno, Fontevecchia es condenado a pagar una suma de dinero incluso al expresidente Menem, y Fontevecchia va apelando su fallo. En la Corte Argentina es rechazada su apelación, se le confirma la condena al periodista y acude a la Corte Interamericana. La Corte Interamericana le hace lugar a su pretensión, ordena revocar, resarcirle el daño provocado a Fontevecchia por parte del Estado argentino al no cumplirse con ciertas disposiciones del tratado en lo que tiene que ver con la libertad de expresión. Y en un punto de la sentencia del caso Fontevecchia original de la Corte Interamericana, en un punto dice revocar la sentencia de la Corte Suprema de Justicia de la Argentina. Bueno, hay una etapa que se conoce como ejecución de sentencia. En la etapa de ejecución de sentencia le llega este pedido a la Cancillería Argentina, es decir, al Ministerio de Relaciones Internacionales, bueno, que podía obviamente dar cumplimiento a la reparación pecuniaria del daño al señor Fontevecchia, pero el punto 3 obviamente no lo podía cumplir el Poder Ejecutivo, es decir, la Cancillería. Entonces se presenta ante la Corte Suprema de Justicia y le dice, bueno, mire, acá me viene de la Corte Interamericana este punto 3, vea usted qué hace con
con este punto. La Corte Argentina, la verdad que decide fortalecerse y prácticamente le dice, miren, señores de la Corte Interamericana, ustedes no pueden pedirme a mí que yo revoque una sentencia. Yo soy el máximo órgano judicial de la Argentina y no tengo una instancia revisora. Usted tiene su campo de acción, yo tengo el mío. La sentencia no la voy a revocar. Eso es lo que dicen, obviamente en simples palabras, la sentencia de la Corte en Fontevecchia. Y para ello argumenta con el artículo 27, que dice que hay una esfera de reserva soberana en base a los principios de derecho público establecidos en la Constitución Nacional. Es decir, bueno, esos principios de derecho público establecidos en la Constitución Nacional, entre ellos está que la Corte Suprema es la última instancia, no hay una cuarta instancia. Entonces no voy a revocar el fallo. Rosati, que era uno de los nuevos jueces, justamente plantea que es imposible revocar la sentencia porque dentro del sistema republicano argentino la máxima potestad jurisdiccional recae en la Corte Suprema de Justicia y revocar una sentencia por orden de un tribunal internacional erigiría a ese tribunal internacional como una instancia revisora o casatoria de decisiones jurisdiccionales estatales, cosa que excedería la competencia de la jurisdicción internacional. En definitiva, esto provoca obviamente un conflicto entre la Corte Argentina y la Corte Interamericana y finalmente después de idas y venidas esto concluye con una anotación al margen en el protocolo de sentencias de la Corte Suprema Argentina, una anotación en la sentencia, en el libro de sentencias, que dice o reza que esta sentencia ha sido declarada incompatible con el sistema interamericano de derechos humanos, con el Pacto de San José de Costa Rica. Así termina el caso Fontevecchia, pero lo interesante es que pone, de cierta manera, un cierto coto a esta gran evolución que había tenido el control de convencionalidad en nuestro país, que había sido receptada por la propia Corte Argentina. No obstante, más allá de este paso en falso a nuestro criterio y de muchos juristas que realiza la Corte Suprema Argentina, una lucha realmente entre poderes, entre quién tiene la última palabra. Lo cierto es que el control de convencionalidad es una institución muy interesante que amplía las fronteras del propio control de constitucionalidad y que genera mecanismos aptos para la eficacia de los derechos humanos. Tener la herramienta del control de convencionalidad, a mi criterio, posibilita que muchos derechos humanos que están contemplados en los pactos internacionales puedan ser efectivamente llevados adelante, que adquieran una plena exigibilidad y una plena justiciabilidad. Es decir, que yo pueda ir a un juez de primera instancia argentino y plantearle, mire, esto es inconvencional. Resulta, la verdad que muy interesante. El propio Código Civil de la Nación, el nuevo Código Civil y Comercial de la Nación, incorpora definitivamente en sus artículos iniciales el
método de interpretación conforme, ese método de interpretación armonizante que habla Saues de la legislación local con la Constitución y con los tratados internacionales de derechos humanos.